Ja, Hulla Vind, Jesus namn är Olperspint. Hulla Vind, schau nur wie mein Olperspint. Hulla Vind, schau nur wie mein Olperspint. So geht es schon seit vielen. Martum Planetarios, vamos a empezar nuestro recorrido por Colonia, que tiene mucha historia, tiene muchas cosas buenas para ver. Muy bien, pues he salido de la estación de Colonia ahora y nada más salir me he encontrado a su catedral, que es una de las catedrales más antiguas y más emblemáticas de Europa. Pues esta iglesia, más que una historia interesante, tiene una historia súper emocionante, porque aunque no se puede probar al 100%, se dice que 313 años antes de Cristo ya existía la primera iglesia en esta urbanización, que estaba dentro de una vivienda romana. Aunque la primera piedra no se puso sino hasta 1248, la catedral se puede ver hacia atrás con más de 1700 años de historia. Es que es fascinante, es fascinante, ¿eh? Lo que se puede probar arqueológicamente es que un gran complejo de iglesias se ubicó aquí donde está actualmente la catedral, por allá por el siglo VI. Se encontró un baptisterio medieval, se encontró también un púlpito y se encontraron restos de un banco de sacerdote de ladrillo. Todo esto como prueba de que ya existía un complejo de iglesias. Justo aquí detrás en el suelo se ha puesto una pareja a dibujar en forma de corazón la bandera de algunos países visitantes, ¿no? De turistas de diferentes países, para solidarizarse con Ucrania, aunque el dinero se lo quedan ellos porque no he leído que pertenecen a algún tipo de organización, pero da igual, la idea es buena, así que es interesante porque he encontrado una bandera de Guatemala, así que bueno, eso está bien. No, pues por ahí por el año 800 se empezó a construir aquí una gran catedral de arquitectura carolingia. Se le llamaba la Catedral Vieja y tenía dos hemiciclos. Uno estaba dedicado a su patrona, San Pedro, y el otro estaba dedicado a la Virgen María. La puerta para entrar a la catedral, así que no hay cola, eso es bueno. Y grabar no pone ninguna restricción de cámara, así que creo que puedo grabar un poco. Muy bien, pues ya estamos dentro de la catedral. Es majestuosa, es exageradamente hermosa. Con todo el respeto que se merecen todas las catedrales donde he estado, creo que esta es la más hermosa que he visto. Así que voy a dejar de grabarme a mí y vamos a grabar la catedral. Pues la arquitectura de la Catedral de Colonia pues sigue la tradición de otras catedrales góticas de Francia, de Bélgica, de otros países. Sin embargo, se dice que esta tiene una pureza inconfundible, casi clásica, bastante perfecta. Para las paredes y los pilares, las cubiertas de las paredes se hicieron de piedra y se rellenaron con fragmentos de otros materiales. Al inicio sí que fue bastante difícil porque la lluvia hacía que desprendieran un color bastante feo y con moho, o hacía que perdieran su brillo y su color, y era muy malo, igual que la presencia de palomas también les afectaba. Así que todo esto se empezó a hacer con materiales diferentes para poder generar una fortaleza en sí en la construcción. Es cuando se decidió hacer un estilo arquitectónico gótico en 1248. Esto supuso una ruptura radical con la tradición de construir al estilo románico en aquella época. Entonces se empezaron a recaudar fondos, empezó a construir. Lo que pasó es que el arquitecto de aquella época empezó a tener su propio estilo utilizando matemática y arquitectura original, y cada vez que tenían el dinero para hacer la catedral en sí completamente, pues solo servía para una parte debido a todos los detalles que le iban agregando. Solo la torre sur de la catedral ya tenía todo el valor de la catedral de Amiens, por ejemplo. Cada uno de los detalles que tiene la catedral fue hecho
a mano, se mandó a hacer por separado y esto le convertía aún más en única. Y aquí en Colonia se encuentran los restos de los tres Reyes Magos, que fueron adquiridas por Federico Barbarroja. El santuario se abrió y se encontró que contenía huesos y prendas de vestir. Por tal razón se asegura que son estos los restos. Se obtuvo en 1164 en la conquista de Milán. Está hecho con bronce y plata y está ornamentado pues con detalles arquitectónicos y con esmaltes y piedras preciosas. Es impresionante la catedral. Aquí están los baños públicos, pero tienes que pagar 50 céntimos. Entonces, a mí me parece muy bien porque de alguna manera se tiene que cubrir el gasto del mantenimiento. Así que nada, tienes que salir de la catedral, dar la vuelta, luego baja las escaleras y ya, para allá tiene los baños públicos. Luego aquí al lado de la catedral pues tenemos el Museo Romano Germánico, que es bastante interesante también. Entonces os lo cuento para que sepáis. Aquí sales de la catedral, pues das la vuelta, la rodeas y ya llegas ahí al museo. Pues esta colonia romana la encontraron en 1941 durante la excavación de un refugio antiaéreo y data del siglo III. Antiguamente se llamaba Claudia Ara Agrippinensium, que era el nombre cuando era una colonia romana, lo cual es ahora Colonia. Según los arquitectos, todo data, pues eso, entre el año 220 y el año 230. Y lo que se encontró, pues eran objetos de la vida cotidiana de aquella época. Pues Colonia, como os dije hace un momento, perteneció al Imperio Romano durante una temporada, fue una colonia. Sin embargo, ahora es la cuarta ciudad más grande de Alemania, después de Berlín, Hamburgo y Múnich. Tiene poco más de 1 millón de habitantes. Y aunque es una ciudad bastante turística por sus edificios medievales y su arquitectura medieval, no es precisamente el turismo su mayor fuente de ingresos. La mayor fuente de ingresos pues está vinculada con sectores de la automoción, de la ingeniería, la química, la aseguradora o los medios de comunicación. Y es una gran aportación para la economía, no solo alemana, sino también europea. ¿Os habéis visto en algunas marcas de perfume que ponen agua de Colonia? Pues esta frase viene de aquí de Colonia, porque el agua de Colonia original fue inventada por un italiano que se llamaba Johannes Maria Farina, que crió el agua en el siglo XVIII. Así que el nombre se originó aquí en Colonia y de ahí la historia. Así que recuerda, si te gustó el vídeo, como siempre da like, si te gustó el vídeo, vuélvelo a compartir, dile a todos de suscribir, dile a todos de comentar, la 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 la. Wunderschön, Drogen, die in der Wand.